Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. En 2024 habrá plena democracia y el pueblo con su voto decidirá el gobierno, afirma López Obrador. La Guardia Nacional requiere este año 20,000 millones de pesos, afirma el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Disculpas del Estado mexicano por estudiantes de excelencia del TEC asesinados por militares en tiempos de Calderón. Me siento pateado, dijo Alejandro Armenta tras su derrota por Barbosa en encuesta para Puebla. Murió un migrante mexicano bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. Se reunieron Trump y Bolsonaro. Estudia el gringo dar a Brasil trato de aliado de la OTAN. Estos son los detalles de la información. El presidente López Obrador firmó un compromiso de no reelección y dijo que en 2024 el pueblo decidirá quién deberá gobernarlo, porque estará establecida plenamente la democracia. Amy Arriaga nos informa. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un compromiso de no reelección y reiteró que abandonará el cargo en 2024. Luego de signar el documento, cuyo valor jurídico no aclaró, dijo confiar en que tras su mandato será difícil retroceder a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder, así lo dijo, y agregó que bastarán 6 años para desterrar la corrupción y la impunidad. Confesó, no tengo duda de que nos alcanzará el tiempo para consumar la cuarta transformación de la vida pública del país. Además, refrendó que dejará el cargo en el momento que marca la Constitución y se retirará a Palenque. López Obrador aseguró que en 2024 el país estaría listo para la alternancia, sea el regreso del PRI y del PAN o el arribo de otros partidos. Subrayó que estará establecida la democracia es parte de la cuarta transformación y cuando hay democracia es el pueblo el que decide. Existirá esa posibilidad, hay ese derecho y se tiene que respetar. En conferencia de prensa, el presidente destacó la confianza que los inversionistas nacionales y extranjeros tienen en México y resaltó que mantiene una disposición de ayudar al crecimiento económico. Lo anterior en referencia a la reunión que sostuvo el lunes con la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, quien le dijo al mandatario que ellos van a seguir invirtiendo en México y tienen confianza en el gobierno. También reveló que se reunió con los altos directivos de Citibanamex, Ernesto Torres Cantú, y de Citigroup, Michael Corbat, quienes le expresaron su confianza en el país y su compromiso de ayudar para crecer al 4% anual, afirmó el jefe del Ejecutivo. Añadió que el empresario Carlos Slim le expresó su decisión de ayudar para que se logre la meta del crecimiento económico del país a 4%, tal como también lo hizo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, siempre que haya condiciones para esto. López Obrador dijo que vamos bien en términos económicos y estamos logrando apoyo de inversionistas para que la economía pueda crecer al 4% anual, y eso significa no alterar procedimientos y ser respetuosos del marco legal. Sin embargo, recordó que a mitad del sexenio será una revisión en el sector bancario y las reglas bancarias con las que ha venido operando, como son las comisiones bancarias. Para Crónica TV, Amy Arriaga. La Guardia Nacional requerirá un presupuesto de 20,000 millones de pesos para 2019. Así lo dijo el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Explicó que estos recursos se destinarán a salarios, prestaciones y equipamiento de más de 21,000 nuevos reclutas. Agregó que se tiene planeado construir este año 87 cuarteles con capacidad promedio para 120 elementos cada uno, y detalló que los 21,000 nuevos elementos se sumarán a 35,000 policías militares, 8,000 policías navales y 18,000 policías federales, quienes llegarán a la Guardia con su propio presupuesto, equipo, uniformes y patrullas. Durazo también reveló que 50% de los grupos del crimen organizado operan desde el interior de los penales. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció disculpas públicas del Estado a familiares de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge Mercado y Javier Arredondo. Se trata de los jóvenes con trayectoria de excelencia académica, asesinados por militares en marzo de 2010 durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. La funcionaria enumeró los actos que evidencian impunidad y corrupción de las autoridades de entonces ante esos homicidios. Ofreció disculpas por el daño a la imagen de los dos jóvenes. Prometió la reparación del daño integral y la no repetición de esos hechos. Y en el Senado se guardó un minuto de silencio en memoria de Mercado y Arredondo. Me siento pateado, dijo el senador Alejandro Armenta.
Así reaccionó ante el resultado de la encuesta de Morena que favoreció a Miguel Barbosa para la candidatura a la gubernatura de Puebla. Aseguró que hubo parcialidad de la dirigencia nacional de Morena y falta de transparencia en ese proceso. Dijo que nunca le entregaron la encuesta, que solo le permitieron observarla durante 15 minutos. Y añadió que no puede haber unidad cuando por un lado te dan la mano y por el otro te hunden el puñal. Así dijo. Un migrante mexicano murió mientras estaba bajo custodia de autoridades de los Estados Unidos en el Centro Médico Las Palmas, en Texas. Había sido diagnosticado de manera oficial con síntomas gripales e insuficiencia hepática y renal. Las autoridades dijeron que el hombre de 40 años de edad había sido detenido el 17 de marzo por efectivos de la patrulla fronteriza y presentaba complicaciones de salud. El gobierno estadounidense se abstuvo de revelar la identidad del migrante fallecido. Donald Trump y Jair Bolsonaro se reunieron en la Casa Blanca. Trump dijo que evalúa muy en serio dar a Brasil privilegios militares similares a los que tienen aliados de su país, miembros de la OTAN. De este modo, abrió la posibilidad de considerar a Brasil un aliado militar estratégico que pueda utilizar los excedentes de material gringo de defensa y la organización de entrenamientos conjuntos. En el Popocatépetl, el semáforo se mantiene en amarillo fase 2 tras la fuerte explosión de este lunes. El volcán Popocatépetl sorprendió a los habitantes de varias comunidades en el céntrico estado mexicano de Puebla con una fuerte explosión la noche del lunes. A las 21:38 horas tiempo local, la explosión cimbró las viviendas en las comunidades aledañas como San Nicolás de los Ranchos, Xalicintla, Calpan y San Pedro Benito Juárez, donde se registró ligera caída de ceniza y permanecen atentos en caso de desalojo. El volcán arrojó material incandescente que rodó a más de 1.500 metros de distancia sobre las laderas, así como una fumarola de más de 3.500 metros de altura. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que esta actividad está dentro de los parámetros del nivel de alerta amarilla fase 2, por lo que no fue necesario evacuar a ninguna de las comunidades aledañas. El gobierno de la Ciudad de México invertirá 316 millones de pesos para el mejoramiento de mercados públicos. La jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un apoyo económico de 316 millones de pesos para el mejoramiento de los mercados públicos. Hoy estamos destinando 200 millones de pesos este año, que se complementa con un 40% por parte de las alcaldías, es decir, el 60% del gobierno central, de la Secretaría de Desarrollo Económico, y 40% de las alcaldías, lo que hace un monto de 316 millones de pesos para apoyo para el mejoramiento de la infraestructura de los mercados públicos de la Ciudad de México. Al encabezar la entrega de apoyos del programa para el fomento y mejoramiento de los mercados públicos de la Ciudad de México, la jefa del gobierno capitalino indicó que durante el presente año se atenderá a el 17% de estos establecimientos. 17%, y lo que vamos a hacer es incrementar para los próximos años de tal manera que en todo el sexenio podamos haber cubierto todos los mercados públicos de la Ciudad de México, e inclusive algunas concentraciones. En la alcaldía Milpa Alta, la funcionaria local manifestó que al término de su administración, todos los mercados de la capital del país deberán tener mejores condiciones para trabajar y atender a su clientela. ¿Qué más es importante para los mercados? Primero, la regulación que en términos de las tiendas de conveniencia y de los grandes almacenes. Hay una norma en donde no pueden haber almacenes, grandes almacenes cerca de los mercados públicos, y les podemos asegurar que la vamos a cumplir porque no se había estado cumpliendo en los años anteriores. En este sentido, indicó que se apoyará el fomento de las actividades de los mercados, el problema de estacionamiento y el comercio en vía pública a los alrededores. Sheinbaum Pardo también se refirió a las formas de pago digitalizadas que muchos locatarios aún no utilizan. Hay otros esquemas que se están trabajando actualmente de formas de pago digitalizadas que ya en su momento se darán a conocer, de tal manera que sea pues mucho más fácil
acceder a estas formas y que no se tengan que pagar comisiones, porque ese es parte del problema de por qué muchos pequeños comercios, locatarios de mercados no utilizan las terminales para que se pueda pagar con tarjetas, porque hay que pagar una comisión a los bancos. Y esa comisión pues siempre representa una disminución de los ingresos. Entonces estamos trabajando en otros mecanismos que permitan también pues que no tengan que pagar ustedes esas comisiones para que pues, se pueda tener acceso a estas formas de pago digitalizadas. Este es el comentario de Francisco Báez. Durante la guerra de Vietnam empezaron a usarse con motivos propagandísticos distintos eufemismos, es decir, maneras amables para decir cosas terribles. Uno de estos eufemismos fue el de daños colaterales. Se hablaba de daños colaterales cuando había civiles muertos, muchas veces por acciones del ejército de Estados Unidos. Esta palabra, esta frase, daños colaterales, fue usada también durante el sexenio de Felipe Calderón con motivo de la guerra contra el narcotráfico. Daños colaterales eran pues los ciudadanos que caían en el fuego cruzado o que eran confundidos. Uno de estos casos, el de unos estudiantes de excelencia de posgrado del Tecnológico de Monterrey, tuvo mucha resonancia en el año 2010. Estos dos jóvenes fueron asesinados, el eufemismo diría ultimados, aniquilados, fueron asesinados por miembros del ejército mexicano. Y se manejó durante unos días que se trataba de sicarios. Esto a sabiendas de que los uniformados habían cometido un error verdaderamente criminal. El Estado mexicano finalmente ha ofrecido disculpas, una disculpa pública a las familias de estos jóvenes, que ya no los podrán recuperar, pero al menos queda claro de que se ha reconocido un error y se espera que nunca se vuelva a repetir, que no se vuelvan a repetir estos asesinatos y mucho menos que se vuelva a hablar de ellos como daños colaterales. Y este es el humor en el cartón de Frick. El Boeing 737 MAX accidentado en Etiopía presentaba un problema de diseño obviamente común a todos los de su modelo. Eso dijeron expertos a toro pasado. Veamos la foto del día. La estadounidense Karen Uhlenbeck se convirtió este año en la primera mujer en ganar el premio Abel, considerado el Nobel de Matemáticas. Este galardón fue creado en 2002 y lo entrega cada año el rey de Noruega. Sindicalistas inundaron las calles de París en demanda de aumento de salarios al regreso del corte. Le hablaremos de estas protestas. Emplea detergentes, jabones y limpiadores libres de fosfato, pues facilitan el tratamiento de aguas residuales. Crónica por el cuidado del agua. Mientras otros llevan fobias a la portada, en Crónica damos una información equilibrada, con las voces y las noticias que interesan. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Tal como ya le adelantábamos, aumento de sueldos y apoyo al poder adquisitivo demandaron sindicalistas en París. Es Francia y estos ciudadanos reclaman un mayor poder adquisitivo. En París ha sido el lugar en el que se ha desarrollado la concentración más importante. No obstante, existe un debate entre cuántas fueron las personas que acudieron a la cita. Según el gabinete que hace estos cálculos para los medios de comunicación, los manifestantes ascendieron a la cifra de unos 18.000, mientras que los sindicatos los cifraron en 50.000. En sus reivindicaciones, la Confederación General del Trabajo dio prioridad al incremento del salario mínimo hasta 1.800 euros, frente a los 1.500 de la actualidad. También pedían negociaciones salariales en las empresas y administraciones públicas. Los manifestantes también reclamaron un sistema fiscal más justo, lo que a su juicio pasa por la disminución de las exenciones fiscales o la rebaja del tipo de IVA del 20 al 15%. La polémica ha crecido estos días al calor de unas declaraciones de la ministra de Sanidad y Solidaridad, Agnès Buzyn,
que este domingo dijo que un día estarán obligados a trabajar más porque si no el sistema de pensiones no podrá aguantar. Palabras que fueron bien acogidas por la patronal, pero no tanto por los sindicatos. Inundaciones dejan 89 muertos en Indonesia. 89 fallecidos y 74 desaparecidos. Es el saldo de las devastadoras inundaciones que golpearon el sábado la provincia indonesia de Papúa. El número de desplazados aumentó a más de 6.800 y el de heridos a 159, 84 de ellos graves y 75 leves. 82 de las víctimas mortales fallecieron a causa de riadas en la ciudad de Sentani y sus alrededores provocadas por las intensas lluvias que duraron 7 horas en la noche del sábado, y las 7 restantes fueron atrapadas por corrimientos de tierra en la capital provincial, Jayapura. El portavoz de la Agencia de Mitigación de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, anunció en un comunicado que la cifra de víctimas continúa creciendo debido a la enorme extensión que ha sido afectada por el desastre. Más de 1.600 efectivos de 23 agencias gubernamentales y organizaciones civiles trabajan para asistir a los refugiados e intentar acceder a las zonas bloqueadas por árboles, barro y otro material que arrastró la riada. Según la Agencia de Mitigación de Desastres, la respuesta de emergencia a las inundaciones y corrimientos de tierra que afectan cada año a Indonesia durante la estación de lluvias continuará al menos hasta el 30 de marzo. 500.000 de personas esperan ser rescatadas en Mozambique tras el paso del ciclón Idai que destruyó Beira, la 4ª ciudad de ese país. Ni los pueblos, ni las casas, ni los campos de cultivo, ni siquiera las vías de comunicación. Las verdaderas víctimas del ciclón Idai en África son estas. Ya son más de 200, pero según el presidente del país podrían superar el millar. Según el relato del presidente, que coincide con las imágenes y vídeos de testigos y organismos internacionales, las inundaciones han hecho desaparecer bajo las aguas poblaciones enteras. La ciudad de Beira ha sido la más afectada al quedar destruida a un 90%. El ciclón Idai llegó al litoral de Mozambique y continuó su trayecto hacia el este de Zimbabue el viernes. Los fuertes vientos y las lluvias torrenciales han causado desbordamientos de ríos y graves daños en las principales vías de comunicación. Los fallecidos en este país alcanzan los 82, pero las cifras podrían aumentar dado que siguen las labores de búsqueda y rescate, según la información ofrecida por la radiotelevisión estatal. El ciclón también ha destruido numerosos campos de cultivo justo cuando este país se prepara para la cosecha, algo que podría tener graves consecuencias para la seguridad alimentaria de la región. La ONU y sus socios humanitarios en Mozambique han hecho un llamamiento para recaudar casi 41 millones de dólares, con el fin de brindar una ayuda que cada hora que pasa es más urgente en este país. Pedro Salmerón, titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, espera despertar el interés de los niños por la historia de nuestro país. Para el nuevo director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Pedro Agustín Salmerón Sanguínez, será a través de foros, debates, documentales, programas de televisión y hasta radionovelas que se impulsará el conocimiento de la historia. Bajo ninguna circunstancia queremos una nueva historia oficial, ni nada que se le parezca, sino un debate permanente de todas las posiciones que enriquezca nuestra capacidad crítica y nuestra capacidad de debate. La discusión, la reflexión y el debate sobre la historia son fundamentales en la construcción de una ciudadanía crítica y comprometida, que es la ciudadanía que requerimos para la democracia que queremos, una democracia participativa, donde el ciudadano no vote y se vaya, sino que esté directamente involucrado en la toma de las decisiones más importantes del país. Reconoció el trabajo realizado por su antecesora, la doctora Patricia Galeana, al frente de ese instituto. A la doctora Galeana le toca gestionar este instituto bajo un gobierno al que no solo no le interesa la historia, sino que pretende asesinarla. De alguna manera ella como funcionaria iba un poco a contracorriente de eso, ¿sí? Hay que decirlo, pero le toca gestionar el instituto en un gobierno que quiere matar la historia. Asimismo, señaló que su gestión tiene un profundo interés en llegarle a los niños. Estamos profundamente interesados en que los niños tengan una historia que les hable a ellos y que los involucre. Quiero decir, una historia narrativa,
Además, que sea parte fundamental de la recuperación de la lectura. En Baja California Sur, en Santa Rosalía, una panadería centenaria está convertida en poderosa atracción turística. La panadería El Boleo en la ciudad minera de Santa Rosalía del noroccidental estado mexicano de Baja California Sur acumula más de 100 años de historia en sus paredes que se trasladan a los deliciosos manjares que ofrece. Fundada en 1901 por la compañía minera El Boleo que explotaba cobre en la zona, esta panadería se ha convertido en una parada obligada para todos los visitantes de la ciudad. Erguida en un edificio hecho de madera ubicado en el centro histórico de Santa Rosalía, El Boleo solo usaba ingredientes franceses en sus inicios, debido a que creían que así mantenían la calidad de la repostería. Posteriormente, la materia prima para el pan se importaba desde los Estados Unidos, pero con la tercera y cuarta generación de panaderos al mando, este centro histórico ahora también celebra a diario la cultura mexicana, usando ingredientes nacionales. Así lo asegura el actual dueño del recinto, José Gastelum. Pues sí han cambiado los ingredientes, ¿no? Digamos que se usan, las marcas pues son de, anteriormente eran de origen pues extranjero, todo traían de fuera, y ahora pues usamos marcas locales. No obstante, aunque los ingredientes han cambiado, en El Boleo se continúan utilizando los mismos hornos y anaqueles con los que se inauguró. Todos los días de madrugada los trabajadores encienden los hornos todavía de leña y comienzan a preparar las masas de las diferentes piezas de pan. Conchas, bolillos, arepas, empanadas de cajeta y diferentes jaleas de fruta impregnan el ambiente a diario, haciendo así que Santa Rosalía entera tenga constantemente en sus calles uno de los olores más agradables sobre la faz de la tierra. Llegamos al final. Gracias, hasta mañana a las 21:30. Soy Aurelio Ramos, muy buenas noches.